Simón Pedro le contestó: Señor, ¿a quién podremos ir? Solo tú tienes palabra de vida eterna. San Juan 6:68. Parroquia El Buen Pastor de Apancoyo presenta su espacio de evangelización. Tu palabra me da vida. Palabra me da vida, confío en ti, Señor. Tu palabra es eterna, en ella esperaré. Hola, ¿qué tal? Un gusto saludarlo y como siempre estar en sintonía de la palabra de Dios en este inicio del mes de septiembre. Fíjense ustedes cómo estamos ya entrando en el último trimestre de este año. Pidamos al Señor que nos acompañe y podamos seguir escuchando, meditando y poniendo en práctica su palabra. En este inicio de mes, la palabra la tomamos de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios en el capítulo 2, versículos del 10 al 16. Hermanos, el Espíritu conoce perfectamente todo, hasta lo más profundo de Dios. En efecto, ¿quién conoce lo que hay en el hombre, sino el Espíritu del hombre, que está dentro de él? Del mismo modo, nadie conoce lo que hay en Dios, sino el Espíritu de Dios. Nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que procede de Dios, para que conozcamos las gracias que Dios nos ha otorgado. De estas gracias hablamos, no con palabras aprendidas de la sabiduría humana, sino aprendidas del Espíritu, y con las cuales expresamos realidades espirituales en términos espirituales. El hombre, con su sola inteligencia, no puede comprender las cosas del Espíritu de Dios, porque para él son una locura. No las puede entender, porque son cosas que sólo se comprenden a la luz del Espíritu. Pero el hombre iluminado por el Espíritu puede juzgar correctamente todas las cosas, y nadie que no tenga al Espíritu lo puede juzgar correctamente a él. Por eso dice la Escritura: ¿quién ha entendido el modo de pensar del Señor como para que pueda darle lecciones? Pues bien, nosotros poseemos el modo de pensar de Cristo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Al Salmo 144 respondemos: El Señor es justo y bondadoso. El Señor es compasivo y misericordioso, lento para enojarse y generoso para perdonar. Bueno es el Señor para con todos, y su amor se extiende a todas sus criaturas. Que te alaben, Señor, todas tus obras, y que todos tus fieles te bendigan, que proclamen la gloria de tu reino, y den a conocer tus maravillas. Que muestren a los hombres tus proezas, el esplendor y la gloria de tu reino. Tu reino, Señor, es para siempre, y tu imperio por todas las generaciones. El Señor es siempre fiel a sus palabras y bondadoso en todas sus acciones. Da su apoyo el Señor al que tropieza y al agobiado alivia. El Señor es justo y bondadoso. El Santo Evangelio de este día está tomado de San Lucas, capítulo 4, versículos del 31 al 37. En aquel tiempo, Jesús fue a Cafarnaúm, ciudad de Galilea, y los sábados enseñaba a la gente. Todos estaban asombrados de sus enseñanzas, porque hablaba con autoridad. Había en la sinagoga un hombre que tenía un demonio inmundo, y se puso a gritar muy fuerte: «Déjanos, ¿por qué te metes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido a destruirnos? Sé que tú eres el Santo de Dios». Pero Jesús le ordenó: «Cállate, y sal de ese hombre». Entonces el demonio tiró al hombre por tierra, en medio de la gente, y salió de él sin hacerle daño. Todos se espantaron, y se decían unos a otros: ¿qué tendrá su palabra? Porque da órdenes con autoridad y fuerza a los espíritus inmundos, y éstos se salen. Y su fama se extendió por todos los lugares de la región. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Cuando hablamos de las realidades espirituales, San Pablo nos ayuda mucho a comprenderlas. En este sentido, la primera carta a los Corintios nos ayuda a ver cuál es el espíritu del mundo y cuál es el verdadero espíritu de Dios. Dice San Pablo que quien tiene el espíritu del mundo puede comprender las cosas del mundo y puede juzgar las cosas del mundo. Lo que hay en Dios lo conoce en cambio
el Espíritu de Dios. Ahí ya se desmarca completamente de la forma de análisis que se puede hacer de las realidades de este tiempo y de todos los tiempos. El análisis con el espíritu del mundo lleva a sus propias consecuencias, a sus propias conclusiones, pero no tiene nada que ver con el Espíritu de Dios, porque lo que hay en Dios solamente lo conoce el Espíritu de Dios. Nosotros, dice San Pablo, hemos recibido en cambio el Espíritu de Dios. Y las realidades espirituales, pues, deben tratarse en términos espirituales. Dice San Pablo que la sola inteligencia no basta. Por eso es que podemos entender, ¿verdad?, completamente una persona científica muy entendida en materias de distinta índole, incluso pues con varios doctorados, pero eso no implica de que sea una persona espiritual. Tiene mucha capacidad, mucha inteligencia, pero le falta el Espíritu de Dios. En cambio, una persona muchas veces no muy formada académicamente, pero que ha recibido el Espíritu de Dios, tiene la capacidad de juzgar cosas del mundo con el Espíritu de Dios. El hombre o la mujer que tiene el Espíritu puede juzgar las cosas correctamente, mientras que quien no tiene el Espíritu Santo no puede juzgarlo a él o a ella. Lo juzgará desde el espíritu del mundo. Eso es evidente. Por otro lado, tenemos el modo de pensar de Dios. Dice San Pablo que nosotros tenemos el modo de pensar de Dios. Nadie le puede dar lecciones a Dios. Dios tiene su propio pensamiento. Monseñor Romero decía que la Iglesia lo tiene todo. No tiene nada que envidiarle al mundo. Teniendo a Dios, lo tiene todo. Ciertamente, vivimos en el mundo, estamos en el mundo y necesitamos de la ciencia y de las cosas de este mundo, pero para juzgarlas desde el Espíritu de Dios y para ayudarnos a comprender mejor dónde está Dios también para nosotros. El Evangelio de ahora también nos muestra cómo Jesús enseñaba en Cafarnaúm. Dice que enseñaba con autoridad. Los demonios mismos lo reconocen y lo proclaman como quien es. Sé que tú eres el Santo de Dios, dice el demonio, y has venido a destruirnos, le pregunta. Bueno, esa pregunta ni se pregunta. Cristo ha venido a destruir el mal desde su raíz, y por eso es que el demonio sale y no es capaz de hacerle daño alguno a la persona que estaba en ese momento poseída por ese espíritu inmundo. Jesús le ordena, le dice, cállate y sal de él. Esa es la orden de Jesús y esa orden fue cumplida. No puede estar el mal en el corazón de esa persona. Salió sin hacerle daño y toda la gente realmente se preguntaba ¿qué tiene su palabra? Hermanos, nosotros también tenemos el contacto continuo con la palabra de Dios. Es importante que nosotros también dejemos que Dios ilumine nuestras realidades materiales con la luz de su Espíritu Santo y de su palabra, para que no nos equivoquemos y no andemos juzgando las cosas de Dios, las cosas de la Iglesia, las cosas que hacemos en la comunidad con el criterio del mundo. Y eso es lo que más está metiéndose, como dice el Papa Francisco, la mundanidad espiritual. En la Iglesia se manifiesta de muchas formas. Muchas veces gente que quiere, ama a la Iglesia, comulga, va a misa continuamente, reza, hace muchas cosas espirituales, pero al momento de juzgar la realidad, es ahí donde el Espíritu Santo quizá le hace falta. Es necesario pues que tengamos muy en cuenta eso para que busquemos alimentarnos siempre de lo que sí cuenta, de lo que es la palabra verdadera de Dios y de esa forma poder alimentarnos y juzgar desde la fe. Ya desde la fe las cosas se miran de otra forma. Muchas veces no nos van a entender, sí, porque el mundo no tiene entendimiento de las cosas de Dios. El mundo entiende las cosas según sus criterios y nosotros también tenemos que estar muy atentos a eso para que no se nos inmiscuya en nuestras cosas de la fe los criterios del mundo, porque a veces eso es lo que nos está fallando en el caminar espiritual. Vamos a orar al Señor pidiéndole precisamente esto, que sepamos caminar según su Espíritu. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ti, sobre tu familia y sobre tu comunidad. Amén.
Bien, este tiempo en el que vivimos también nos ayuda mucho la palabra para distinguir qué es el Espíritu de Dios, que va iluminando la vida con mucha fe, con mucho amor, con mucha caridad, y cuál es el espíritu del mundo, que está lleno de egoísmo, de soberbia y de mucho endiosamiento de la persona humana. Recordemos también que Cristo vino a luchar frontalmente contra el mal. También nosotros no somos superhéroes, pero estamos del lado de Cristo, estamos siguiéndolo a Él, y también nosotros debemos estar muy atentos para que el mal no penetre en nuestros corazones, sino todo lo contrario, que podamos combatir el mal a fuerza de bien. Vamos a quedarnos con este canto. Hasta la próxima y que Dios les bendiga. Quizás un tiempo te alejaste pensando que podías vivir así, y desde lejos te has dado cuenta que no eras feliz. Hoy Él te invita a empezar de nuevo, dejando el pasado atrás, perdonando lo que te hace daño y darte otra oportunidad. Regresa, no temas, vuelve a casa, hermano mío, aquí tienes un lugar, es Dios que te espera, como un padre a su hijo, con un abrazo Él te recibirá. Hoy Él te invita a empezar de nuevo, dejando el pasado atrás, perdonando lo que te hace daño y darte otra oportunidad. Regresa, no temas, vuelve a casa, hermano mío, aquí tienes un lugar, es Dios que te espera, como un padre a su hijo, con un abrazo Él te recibirá. Él te espera, Él te busca, Él ha dado todo por ti. Él te espera, Él te busca, Él ha dado todo por ti. Regresa, no temas, vuelve a casa, hermano mío, aquí tienes un lugar, es Dios que te espera, como un padre a su hijo, con un abrazo Él te regresa. No temas, vuelve a casa, hermano mío, aquí tienes un lugar, es Dios que te espera, como un padre a su hijo, con un abrazo Él te recibe.
Él te recibirá. Porque la fe viene por el escuchar la palabra de Dios. Romanos 10:17. Parroquia El Buen Pastor de Apancoyo presentó su espacio de evangelización. Tu palabra me da vida. Nos escuchamos en un próximo espacio.